Cuando hablamos acerca de la colecistitis y de colelitiasis, nos referimos a dos patologías muy comunes, muy frecuentes y muy similares, ya que ambas van a hacer una afectación del sistema digestivo. Sin embargo, hay que conocer cuáles son las diferencias de estas para poder llegar a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Entonces, primero que nada, hay que iniciar sabiendo qué es lo que es la colecistitis y la colelitiasis. Cuando hablamos de una colecistitis, como vemos aquí en la imagen, nos referimos a una inflamación de la vesícula biliar. Esta vesícula biliar, no es más que el órgano en forma de pera, que se encuentra o está situado en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho, debajo del hígado, cual su función va a ser almacenar los jugos biliares procedentes del hígado y se van a liberar cuando nosotros ingerimos algún alimento rico en grasa, para que éste lo pueda digerir y podamos absorber los elementos en el intestino. Entonces, cuando hablamos de colecistitis, esta vesícula, este órgano se va a inflamar y va a producir una clínica que es en este caso puede ser el dolor, puede ser las náuseas o el vómito. La colecistitis se puede clasificar de acuerdo al tiempo, puede ser aguda o crónica. Cuando hablamos de una colecistitis aguda, nos referimos a un dolor que se le denomina cólico biliar, que se presenta de forma abrupta, repentina, y cuando hablamos de un proceso crónico, nos referimos a ataques que ya han sido recurrentes, pacientes que ingresan al servicio de urgencias porque refieren dolor, sin embargo no se les da un diagnóstico adecuado, se les da un analgésico y se refieren a su casa. O pacientes que igual en su casa refieren un dolor, se toman una pastilla, un analgésico, se alivian y pasan desapercibido el diagnóstico. Sin embargo, este se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener y hasta el momento que se agrava, llegan al servicio de urgencias, se les hacen los estudios de imagen y se puede llegar a la conclusión que tenían una colecistitis. Y cuando hablamos, ahora a diferencia de la colecistitis, está la colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de piedritas, que como lo conocemos comúnmente, piedras, litos o cálculos, que es lo mismo. Estas piedritas, que son las que vemos aquí en la imagen, se van a formar a partir de diferentes materiales o pueden estar compuestas de diferentes materiales. Puede haber piedras o cálculos de colesterol, de pigmento, de barro biliar, pueden ser mixtos. ¿Y qué es lo que va a diferenciar una colelitiasis y una colecistitis? Bueno, una colecistitis, como ya vimos, es la inflamación de la vesícula. Sin embargo, la colelitiasis es la presencia simplemente de las piedras dentro de la vesícula biliar. Pero cuando hablamos de colelitiasis puede haber pacientes que incluso pueden tener piedras dentro de la vesícula biliar y estos pueden pasar asintomáticos, puede pasar desapercibido la inflamación de la vesícula. Pero la principal es también importante saber que la colelitiasis puede desarrollar una colecistitis, ya que, bueno, en sí es la causa más común o la principal causa de colecistitis, que sea la colelitiasis. Sin embargo, la colelitiasis no siempre va a producir una colecistitis. Entonces, esta es la principal diferencia. Una simplemente son la presencia de piedras y otra es la inflamación de la vesícula biliar, que puede ser también la inflamación, en el caso de la colecistitis, la inflamación puede ser producida por algún otro agente. Puede ser colecistitis litiásica, que viene siendo la colelitiasis, o la colecistitis alitiásica, es decir, sí, que no es debida a piedras o litos. ¿Qué otras colecistitis? Bueno, la colecistitis alitiásica puede ser debido a un estado de malnutrición, puede ser por periodos de ayuno prolongados, pueden ser colecistitis por algún traumatismo, algún golpe. Estas son las formas en las que la colecistitis puede formarse cuando no se habla de delitos. Entonces, esta es la principal diferencia entre estos. En cuanto a la epidemiología, la colecistitis le corresponde del 5 al 20% de los pacientes ya con una colelitiasis. Es una patología muy común y muy frecuente en México, ya que se sabe que aproximadamente el 25% de las mujeres y el 20% de los hombres van a llegar a poder desarrollarla a lo largo de su vida. Es más común en pacientes mayores de 40 años y también es más común en mujeres con una relación de 2 a 1. Y es el primer motivo de consulta en cirugía general y también es una de las causas más comunes de consulta en el servicio de urgencias. La forma fisiológica en la cual va a actuar la vesícula biliar para recurrir los alimentos ricos en ácidos grasos, primero hay que iniciar sobre cómo es que inicia la digestión. Pues bueno, tenemos aquí el alimento, que en este caso son alimentos ricos en grasas, alimentos copiosos, los cuales van a ingresar a la boca, van a pasar por el esófago, llegan al estómago y estos van a llegar después a lo que es el intestino delgado. Una vez se encuentra en el intestino delgado, existen unas células que van a sensibilizarse, que son las células I,
las cuales van a liberar una hormona que es la colecistoquinina. La colecistoquinina va a actuar sobre la vesícula biliar, haciendo que ésta se exprima y libere los jugos biliares por el conducto cístico, hacia el colédoco, y estos van a llegar a la ámpula de Vater y se van a liberar por lo que es el esfínter de Oddi, hacia lo que es la segunda porción del duodeno. Estos van a recubrir los alimentos y van a participar en la digestión de estos, en el metabolismo de los alimentos de los ácidos grasos. Esta es la forma fisiológica en la cual se van a liberar los ácidos grasos. La génesis de la enfermedad que ya estamos hablando, como les había mencionado, le estamos hablando acerca de la colecistitis litiásica. Aquí tenemos la imagen de lo que son los cálculos que se pueden llegar a presentar en la vesícula biliar. Sin embargo, no necesariamente la presencia de cálculos en la vesícula van a producir la clínica, van a producir la enfermedad. Lo que sí son responsables de la formación de la enfermedad se les llama estas moléculas, que es la lecitina. La lecitina es una molécula orgánica que se encuentra en el epitelio de la vesícula, la cual va a ser activada. Va a ser activada a partir de la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 va a convertir la lecitina en lisolecitina. Y la lisolecitina, esta es la principal causante o la que se lleva todo el papel de la irritación de la vesícula biliar y que va a desencadenar toda esta inflamación de la vesícula. Sabemos también el papel importante que cumplen las prostaglandinas, ya que estas van a actuar en la contracción de la vesícula y también se les conoce el papel que juegan porque aquellos pacientes que llegan a presentar la clínica del cálculo del cólico biliar y se les ha dado antagonistas de las prostaglandinas como el colecoxib, celecoxib, y estos pueden llegar a mejorar la clínica. Entonces, por eso que se les conoce el papel importante que juegan las prostaglandinas. Aquí tenemos aquí unas preguntas que si hay infección biliar, o es decir, la infección biliar puede desencadenar una colecistitis. Se sabe que no es como la causa principal o un agente primario la infección biliar. La infección biliar ya se le conocería más bien como un agente secundario a una colecistitis. ¿Y cuáles son los agentes causales o cuáles son los agentes que se encuentran principalmente? Pues el principal, el que siempre se va a encontrar o el más común sería Escherichia coli, seguido de Enterobacter, Klebsiella y Enterococcus. ¿Qué cambio citológico vamos a presentar en un paciente con colecistitis? Bueno, tenemos aquí tres formaciones, que es el edema, la necrosis y la gangrena. El edema se va a presentar debido a esta inflamación, que si es en el caso de la obstrucción por un lito, pues bueno, el lito va a estar obstruyendo lo que es la salida del jugo biliar, el líquido la vesícula se va a distender y puede haber una fuga de líquidos hacia las paredes de la vesícula produciendo un edema. Tenemos la necrosis, que también está la formación o la causa en la que la distensión de la vesícula biliar pueda obstruir lo que es el paso o el flujo venoso, que es principalmente la vena y posteriormente la arteria cística. Y tenemos la gangrena, que la gangrena no es más que la necrosis, pero con tejido o presencia de microorganismos, como es en este caso E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Enterococcus. Esta muerte de tejidos infectada puede llegar a producir la gangrena. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar? Bueno, aquí les puse más desarrollado, más desglosado los factores de riesgo más comunes, que es en este caso ser mujer, como ya habíamos mencionado, que es una relación de 2 a 1 en cuanto a hombres, ser mayor a 40 años, fértil, aquellas mujeres multigestas, la obesidad es uno de los factores más importantes de riesgo, el embarazo, la dislipidemia, el consumo de fármacos como lo son los fibratos y el historial clínico familiar, aquellos pacientes que ya tienen algún antecedente de colecistitis en familiares de primero o segundo grado, es más común o es más probable que ellos puedan desencadenarlo. Y aquí está una mnemotecnia muy fácil de entender, muy común, y que es la de las 4 Fs. Las 4 Fs que sería Female, Fertility, Fat and 40. Aquellas mujeres que sean fértiles o que sean multigestas, que sean obesas y que se encuentren de 40 o más años. Entonces, esas son las 4 Fs de la colecistitis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar? Principalmente, los pacientes van a llegar a refiriendo dolor en lo que es en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho del abdomen.
Este dolor puede ser pulsátil y, como vemos en esta otra imagen, lo que es en el color verde va a manifestar las zonas de irradiación del dolor, y aquí tenemos esto que es característico también, que se irradia a lo que es el omóplato. Este dolor puede estar acompañado de náuseas, de vómitos, un morfipositivo, que también en un momento les voy a enseñar una imagen de cómo es esta maniobra, una masa palpable en el cuadrante superior derecho, un dolor en el cuadrante superior derecho y una resistencia muscular en el cuadrante superior derecho, este se puede desencadenar debido al dolor. Y cuando hablamos de una complicación o pacientes con colecistitis con complicaciones, se puede presentar una vesícula palpable, una fiebre mayor a 39 grados centígrados, calofríos e inestabilidad hemodinámica. A la exploración física, podemos encontrar a un paciente con taquicardia, un paciente que se encuentra en posición antiálgica. Estos pacientes, aquí tenemos la imagen de lo que es la maniobra de Murphy, en la cual nosotros nos vamos a posicionar con el paciente, colocando nuestros dedos pulgares en lo que es la zona que se encuentra la vesícula biliar, debajo del reborde costal. Vamos a pedirle al paciente que haga una inspiración y nosotros vamos a ir palpando, tocando o buscando una masa palpable, que en este caso sería la vesícula. Una maniobra de Murphy positiva se le daría cuando al momento de que nosotros estamos palpando y se esté inspirando, la inspiración se va a cortar debido al dolor que va a presentar. Entonces esto se le denomina un Murphy positivo. En el examen físico, ¿qué complicaciones o qué manifestaciones podemos encontrar? Bueno, en complicaciones podemos encontrar, si hay una presencia de gangrena, podemos encontrar sepsis. Si hay una perforación de la vesícula, podemos encontrar una peritonitis por tejidos adyacentes. Podemos encontrar una colecistitis enfisematosa e incluso una obstrucción intestinal. ¿Y cuáles son en el examen físico o en el examen de laboratorio físico, qué clínicas vamos a encontrar? Podemos encontrar taquicardia, podemos encontrar taquipnea, una acidosis metabólica, hipotensión y puede llegar a estar en un estado de choque. ¿Cómo se va a llegar al diagnóstico de colecistitis? Primero que nada, pues se va a tener la sospecha de una colecistitis. ¿Cómo vamos a tener la sospecha? Pues bueno, va a llegar nuestro paciente refiriendo el dolor en el cuadrante superior derecho. Va a referir o vamos a encontrar una fiebre que, como vimos, es de 39 o más grados centígrados. En el examen de laboratorio podemos encontrar una leucocitosis mayor a 10.000 y el Murphy positivo al examen físico. Entonces aquí ya tenemos la sospecha clínica de que nuestro paciente puede tener colecistitis. Vamos a solicitar laboratorios, podemos solicitar el hemograma completo, vamos a solicitar amilas y lipasa, las cuales en algunos casos puede estar elevada, a solicitar electrolitos séricos, vamos a solicitar la alanino-transaminasa, bilirrubinas, que hay casos en que la bilirrubina puede estar elevada, cuando es en el caso, por ejemplo, de la distensión de la vesícula biliar, puede obstruir los conductos hepáticos y esto puede producir una elevación de lo que es la vesícula, digo, de la bilirrubina. Vamos a solicitar los niveles de calcio, albúmina y la proteína C reactiva, que sería un indicador de inflamación que puede estar o se puede encontrar mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Importante también que, como es una patología más común en mujeres, aquellas mujeres que se encuentran en edad fértil, hay que solicitarles una prueba de embarazo para poder descartar si se trata de algún embarazo ectópico. Y bueno, aquí tenemos los criterios de Tokio, estos criterios que son muy útiles, importantes para la hora de crear un diagnóstico sospechoso o definitivo. Tenemos tres rubros, que va a ser el A, el B y el C. Cuando hablamos del signo A, que serían signos de inflamación local, encontramos un signo de Murphy o una masa, dolor o defensa en hipocondrio derecho, esta resistencia que se genera por el dolor. Cuando hablamos del rubro B, que sean signos de inflamación sistémica, como la fiebre, una PCR elevada, un recuento de glóbulos blancos elevados, y la C, que sería un hallazgo imageneológico característico de la colecitis aguda, que en una imagen, en una presentación más adelante se los voy a mencionar. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, un diagnóstico sospechoso se va a dar cuando tengamos un ítem del A más uno del B. Podemos tener un Murphy positivo y una PCR elevada. O tenemos la masa del dolor o defensa en hipocondrio derecho, más fiebre, o con recuentos de glóbulos blancos elevados. Esto nos daría un diagnóstico sospechoso. Sin embargo, si encontramos al menos uno de cada uno, nos podría dar un diagnóstico definitivo de colecistitis. Aquí tenemos las pruebas de imagen. En este caso sería el ultrasonido abdominal, que es la prueba de imagen número uno a solicitar, ya que esta contiene un 98% de sensibilidad. También tenemos, gracias al ultrasonido, algo que se le llama Morphy ultrasonográfico, el cual es una maniobra que nosotros, al momento de estar haciendo el examen de imagen, la prueba de imagen,
este puede llegar a generar el dolor. ¿Qué se va a observar en las técnicas de imagen? Bueno, podemos encontrar cálculos, engrosamiento de la pared por la fuga de líquidos, de que la pared puede encontrarse, o el grosor de la pared puede encontrarse de mayor a 4 o 5 milímetros, y un signo de doble pared, que esto va a ser indicativo de un edema. Aquí tenemos otros hallazgos, que sería la pared vesicular mayor a 5 milímetros, imágenes en doble riel, una sombra acústica posterior, que esta va a presentarse principalmente cuando vemos cálculos, piedras, solitos, y el hito encarcerado. Aquí tenemos las tres imágenes más comunes que se pueden encontrar. Aquí tenemos la presencia de cálculos y una pared engrosada. Aquí, como señala esta flecha, está diciendo un cálculo hiperecogénico. Y aquí tenemos una pared engrosada, donde se señala esta flechita, que se ven zonas hiperecogénicas y hipoecogénicas. Aquí tenemos un edema pericolesístico, aquí en esta parte hipoecogénica, que se encuentra detrás de lo que es la pared de la vesícula biliar. Y aquí vemos un aumento de flujo sanguíneo, aquí se le solicita un ecodoppler. ¿Cómo se va a clasificar la colecistitis? La colecistitis se puede clasificar como leve, moderada o severa. Aquí vamos a evaluar diferentes órganos y sistemas. Y vamos a evaluar aquí con esta tablita los criterios de severidad. Se va a clasificar en tres, un grado 1, 2 y 3, que serían leve, moderada y severa. En el caso de la leve, es muy sencillo, simplemente cuando no sea ni 2 ni 3, entonces 1, que es la leve, es decir, no cumple criterios para grado 2 y 3. Cuando sea moderada, vamos a presentar al menos uno de los siguientes, que serían los glóbulos blancos mayor a 18.000, una masa dolorosa palpable en cuadrante superior derecho, una duración de los síntomas mayor a 72 horas y una marcada inflamación local como la gangrena, enfisema, absceso pericolecístico hepático y peritonitis biliar. Estas, pues, algunas podemos encontrarlas ya al momento de hacer la exploración física, como vendría siendo la masa dolorosa palpable o la duración, o al examen clínico, que sería la duración de los síntomas mayor a 72 horas. Y el grado 3, que sería uno severo, que va a ser al menos uno de los siguientes rubros, que va a ser la disfunción cardiovascular, en la cual se puede encontrar una hipotensión que requiere de vasopresores, aquellos pacientes que ya están o que se les ha administrado digoxina o adrenalina. Una disfunción neurológica, pacientes que se les realiza el test de escala de Glasgow y que hay una alteración del estado de conciencia. Una disfunción respiratoria, que se le va a sacar con el índice de Kirby, que existe una relación entre el oxígeno y la FiO2 menor a 300. Una disfunción renal, que podemos encontrar una oliguria o una creatinina sérica mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Una disfunción hepática con un INR mayor a 1.5 y una disfunción hematológica, en la cual podemos encontrar una trombocitopenia con menos de 100.000. ¿Qué medidas preventivas debemos de darle al paciente para que éste no pueda llegar a sufrir de recurrencias de la colecistitis? En el caso de que no se les realice una colecistectomía, evidentemente, podemos darles como medidas preventivas una dieta estricta. Podemos decirle a los pacientes o instruirlos en que se les deba de dar una dieta baja en ácidos grasos, en alimentos ricos en lípidos, en triglicéridos, y pedirles a los pacientes que incluyan en su dieta alimentos ricos en fibra, alimentos saludables, alimentos ricos como fruta, granos, almendras, etcétera, para que esto disminuya sus niveles de triglicéridos, de lípidos en sangre y sea más difícil que puedan formar cálculos en la vesícula. También es muy importante instruir al paciente para que tenga un control eficaz de lo que es la obesidad y también controlar los niveles de hormonas o el uso de anticonceptivos en el caso de las personas que se encuentren en climaterio o que los utilicen como métodos anticonceptivos. ¿Cuándo se va a solicitar una colecistectomía de urgencia? La colecistectomía de urgencia se va a solicitar en aquellos pacientes que ya se presenten una colecistitis aguda complicada, como vemos en las imágenes del principio, pacientes con edema, con necrosis, tejido muerto o gangrena. O cuando al momento de que se haga un ingreso del paciente con colecistitis y tenga una progresión de la enfermedad, como son síntomas de fiebre, inestabilidad hemodinámica o un dolor intratable que, a pesar de darle eh, analgésicos fuertes para calmar su dolor, estos no van a cesar. ¿Qué cuidados de apoyo se le pueden dar al paciente? Bueno, al paciente con colecistitis se le pueden dar los siguientes. Se le va a primero que nada dar una hidratación intravenosa. Vamos a administrarle líquidos.
una corrección electrolítica. Al momento de que nosotros solicitamos sus electrolitos séricos, vamos a evaluar cuáles se encuentran en desequilibrio y vamos a corregirlos. Y uno de los principales que se le debe de dar es el control del dolor. El control del dolor es crucial para el paciente, ya que bueno, el dolor suele ser muy severo y se les puede administrar estos dos, que bueno, de acuerdo a la escala del dolor, se les van a administrar, que van siendo los AINES. En el AINES va a ser los más comunes que se le puede administrar va a ser el ketorolaco o el diclofenaco. Y si así es el dolor no es muy soportable, se le puede optar por administrar opioides, que podría ser la morfina o la meperidina.